Esto es Hawái, el grupo de islas más aislado de todo el planeta, situado a más de 3.862 kilómetros de la costa de California. Desde el aire parece una isla paradisíaca, pero la historia de sus animales y plantas, desde la llegada del hombre a la isla hace 1.700 años, es muy alarmante. Esto es un vivo ejemplo en miniatura de lo que el hombre le ha hecho al planeta, nuestro hogar. En términos ambientales, el empobrecimiento ha sido terrible. Las islas pequeñas son particularmente vulnerables a los cambios ambientales que a menudo se derivan de la presencia del hombre. Hasta hace poco, Hawái poseía más especies de plantas y animales que cualquier otro grupo de islas en la Tierra. Hermoso, pero las apariencias engañan. Hoy en día, la riqueza biológica de estas laderas, bosques y tierras bajas, alguna vez habitados por especies únicas, ha sido despojada de sus riquezas biológicas. Estas islas son una advertencia importante de las pérdidas ecológicas que pronto pueden producirse en el planeta. Cientos de especies animales y vegetales han desaparecido desde que el hombre llegó a Hawái. Y no cabe duda, según las investigaciones realizadas aquí y en otras islas, que la presencia humana en cualquier isla conlleva una cuantiosa pérdida de especies. Si queremos controlar nuestro impacto en el ambiente, es necesario que comprendamos por qué debe ser así. En el mundo entero, desde los trópicos hasta los casquetes polares, vive una extraordinaria variedad de especies. Hasta ahora se han contado 1,5 millones, pero podría haber hasta 100 millones de especies. Esta enorme abundancia de vida es conocida como biodiversidad. Es esa biodiversidad la que hoy se ve amenazada por la especie humana que busca satisfacer sus necesidades biológicas. En este programa identificaremos las 5 actividades humanas que causan tal destrucción y que llevan a los expertos a anticipar una extinción masiva de otras especies durante este siglo. El porqué de la crisis. En primer lugar, debemos tener una idea de la magnitud que debe alcanzar ese cambio ambiental para que se produzca una gran extinción mundial. Retrocedamos entonces 65 millones de años en la historia hasta el momento de la última gran ola de extinciones que redujo a los dinosaurios a fósiles para nuestro estudio y exhibición. Muchos científicos creen que esto se produjo, en gran parte, debido a las secuelas ambientales causadas por la colisión entre la Tierra y un meteorito de 16 kilómetros de ancho que viajaba a casi 40.200 kilómetros por hora. Esto equivale a una detonación simultánea multiplicada por 10.000 de todo el arsenal mundial de cabezas nucleares. Fragmentos de roca a elevadísimas temperaturas hicieron arder la mitad de la vegetación mundial y densas nubes de polvo impidieron el paso de los rayos solares durante meses y meses, lo que provocó una caída vertiginosa de la temperatura en lo que antes había sido un mundo tropical. La lluvia era ácida y tóxica. El resultado final fue la extinción de más del 50% de todas las especies del planeta. Hay un lugar en Arizona donde un meteoro dejó su huella, pero este es diminuto en comparación con el que se cree causó la desaparición de los dinosaurios. En escala global es un mero agujerito, pero ante nuestros ojos es enormemente impresionante. Muchos opinan que el impacto del hombre podría representar para el resto de las especies de la Tierra lo equivalente a una colisión contra un meteorito. Puede parecer absurdo comparar el impacto que ha tenido el hombre sobre la biodiversidad con la catástrofe mundial causada por el impacto de un meteorito. Pero existe abundante evidencia de que estamos al borde de un devastador acontecimiento de extinción. Por eso la comparación no es descabellada. Y si queremos ver lo que la humanidad le ha hecho al ambiente, un buen lugar para comenzar es África, cuna de la humanidad misma. Aquí, en las planicies, aún podemos ver grandes manadas de lo que los científicos llaman megafauna o grandes mamíferos.
qué hay que venir a África para ver estas manadas de grandes mamíferos? La respuesta es obvia. Es el único lugar habitado por estos. En cualquier otro lugar del planeta jamás los veríamos. Pero no siempre fue así. Hace 50.000 años, había manadas numerosas de mamíferos grandes en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y luego, en esa misma época, en un periodo muy corto, esos animales comenzaron a extinguirse. Al mismo tiempo, el hombre comenzó a emigrar fuera del continente que lo vio nacer, África, hacia otro lado del mundo. ¿Fue eso coincidencia? ¿O fue la primera evidencia de que el hombre ejerce un impacto en el resto de los animales de la Tierra, a diferencia de las demás especies? En América del Norte, 2/3 de todas las especies de los grandes mamíferos desaparecieron. ¿Cómo era la vida allí antes de que eso sucediera? El biólogo Jared Diamond hizo una investigación detallada de la extinción de la megafauna en todo el mundo. La megafauna extinta que habitaba la zona actual de Los Ángeles estaba conformada principalmente por mamíferos, camellos y leones. Hace 14.000 años, esta zona se parecía a las planicies del Serengeti, llena de leones, guepardos y elefantes. ¿Acaso la cacería de aquel hombre ancestral influyó en la desaparición de los grandes mamíferos? La única correlación que existe es que la extinción de la megafauna se produjo en las zonas que fueron habitadas por el hombre, como Australia hace 40.000 años, América hace 13.000 y Nueva Zelanda hace 1.000. Creo que esto basta para condenar al hombre. Aún quedan unas pocas especies de mamíferos grandes en América del Norte, como estos bisontes muy bien protegidos en las planicies de Dakota del Sur. Estos animales son enormes y potencialmente muy peligrosos, por eso tengo que permanecer en el auto si quiero acercarme tanto como ahora. Sin embargo, estos bisontes son pequeños en comparación con los animales que alguna vez poblaron estas tierras. Por ejemplo, el mamut, el enorme elefante africano, los tigres dientes de sable, un perezoso gigante de 3 toneladas y un castor del tamaño de un oso. Esto hace que nos preguntemos cómo el hombre a pie, armado tan solo con arco, flecha y lanzas, logró cazar a estos enormes monstruos y contribuyó significativamente a su extinción. Para sorpresa de todos, la respuesta la encontramos en África, al investigar por qué los grandes mamíferos no se extinguieron allí, a pesar de ser ese el primer lugar donde el hombre desarrolló el arte de cazar. Los grandes animales de África han evolucionado paralelamente con el hombre durante 5 millones de años. El hombre pasó de ser un cazador pésimo para convertirse en uno muy eficaz. Los animales en África tuvieron el tiempo necesario para aprender a temerle al hombre. Sin embargo, los animales que vivían alrededor de Los Ángeles se enfrentaron a los mejores cazadores de la historia humana. Ninguno de esos grandes mamíferos fuera de África había visto al hombre y no notaron que era un depredador. Posiblemente, en vez de actuar ferozmente, estos animales eran mansos y por ende presas fáciles para el hombre. Pero eso no es todo. El hombre es lo que los biólogos llaman un depredador cambiante. John Loden es un experto en el estudio de la población animal. Un depredador cambiante es aquel que cuenta con una gran variedad de opciones alimenticias y puede atacar una amplia variedad de animales. Es decir, que si una de las presas disminuye, el hombre puede atacar a otro tipo de presa. Por lo tanto, el hombre es capaz de pasar de una variedad de manjares a otra más accesible en el momento. Para entender el efecto negativo que un depredador cambiante puede tener sobre otras especies, veamos una historia moderna bastante sorprendente que incluye a otro depredador cambiante de Europa. Huevos en tierra firme porque no había amenaza ninguna. Pero el puercoespín alteró todo eso. Por su condición de depredador cambiante siempre está buscando un nuevo tipo de alimento y esta vez cambió de babosas y gusanos a huevos de correlimos. Este cambio tuvo un impacto negativo en la reproducción de los correlimos, pero, desgraciadamente, la historia no termina aquí. Durante la marea baja, la isla South Uist está conectada con otras islas a través de caminos de arena, y el puercoespín puede caminar de una isla a otra y devorar a su paso los huevos de aves. Algunas islas que no están conectadas naturalmente por puentes de arena han sido unidas por carreteras, así que el puercoespín ya no tiene ni que esperar por la marea baja.
Pero los humanos no son depredadores cambiantes comunes. La pérdida de la megafauna es solo una muestra de que podemos cazar más rápido de lo que nuestras presas se reproducen. El consumo y la producción excesivos de plantas y animales es la primera de las 5 maneras como afectamos a la biodiversidad de la Tierra. A medida que el hombre crece, este desarrolla tecnologías más eficientes para mejorar su habilidad de cría y cultivo. Los árboles ilustran esta tendencia claramente. Si los cortamos más rápido de lo que crecen, entonces la reducción o desaparición del bosque será inevitable. El proceso natural de regeneración no será suficiente para preservarlos. Esta tala extrema afectará inevitablemente a todas las otras especies que interactúan con los árboles o dependen de ellos. Hoy en día, en todo el mundo, los árboles están siendo talados 10 veces más rápido de lo que son reemplazados por nuevos árboles. El mar también está siendo demasiado explotado. 70% de los principales peces están siendo consumidos por encima de su tasa de reproducción. Estadísticas recientes señalan que cada año, más de la mitad de todas las plantas del mundo y un gran porcentaje de animales son consumidos por una sola especie, la nuestra. La segunda manera en la que las actividades humanas están alterando la diversidad biológica también comenzó con la migración del ser humano. Este es el daño que se produce cuando se introducen animales y plantas en un lugar al que no pertenecen. Australia es famosa por la cantidad de especies extranjeras que han sido introducidas a sus tierras, a menudo para el perjuicio de sus propias especies. Un ejemplo desgarrador es el conejo europeo. Sin sus depredadores naturales y enfermedades propias, a veces se produce una superpoblación de conejos en Australia. Estos conejos pueden arrasar con cientos de kilómetros cuadrados de zonas de pastoreo, lo que afecta a todos los demás seres vivos que allí habitan. La superpoblación finalmente también afecta a los conejos, pues estos se mueren de hambre. Sin embargo, las especies extranjeras que causan el mayor daño ecológico son las que viven en pequeñas islas oceánicas como Hawái. Aquí la introducción de nuevas especies ha causado la extinción de especies locales. Al llegar a Hawái, todo parece ser hermoso, es un paraíso tropical. Pero lo que la mayoría de los turistas no sabe es que casi todo lo que ven en las tierras bajas son especies extranjeras. Prácticamente no hay aves nativas y muy poca vegetación propia. Muchas de las especies locales que sobrevivieron ahora viven aisladas en la cima de las montañas debido a la avalancha de plantas y animales extranjeros. Hawái alguna vez tuvo cientos de especies de aves únicas. Más de la mitad han desaparecido para siempre y muchas de las que han sobrevivido se encuentran en peligro de extinción. Pero los caracoles son el mejor ejemplo hawaiano de que la introducción de especies ajenas puede devastar la fauna local. Hace millones de años, un pequeño número de especies de caracoles llegó a la isla a través de la vegetación flotante. A partir de allí evolucionaron más de 1000 especies únicas de Hawái. Hoy en día, solo una reducida cantidad de estos sobrevive. Algunos, que producían estas coloridas conchas, son tan escasos que su población total no llega a los 10 especímenes. Estas enormes colecciones de caracoles hawaianos son el producto de la tendencia coleccionista de finales del siglo XIX. Hay muchos que jamás volveremos a ver, están extintos. Algunos quizás desaparecieron por la intensa recolección de la que fueron víctimas y otros, sin duda, porque su población se redujo descontroladamente. Pero la razón final que acabó con muchos de los caracoles hawaianos fue la introducción desmesurada de especies extranjeras. La rata fue solo una de las más nefastas llegadas, ya que a su paso devoraba grandes poblaciones de caracoles de tierra y perjudicaba tremendamente a aquellos que vivían en grandes cantidades en los árboles. Las cosas empeoraron con la introducción del cerdo y la cabra, que destruyeron las plantas en las que vivían los caracoles y por ende causaron su extinción. Pero esto no es todo. Caracoles extranjeros fueron introducidos en la isla.
Estos son los caracoles gigantes de África Occidental, que fueron introducidos en Hawái hace un siglo porque algunos los consideraban un exquisito manjar. Desgraciadamente, caracoles grandes como estos tienen un gran apetito y antes de lo pensado estaban acabando con los jardines. El hombre entonces, para controlar su población, introdujo el caracol carnívoro, incluyendo esta especie propia de Florida. Desgraciadamente, nadie investigó si los caracoles carnívoros preferirían al caracol gigante africano o a los pequeños caracoles hawaianos. Los caracoles carnívoros escogieron a los caracoles hawaianos y así se desató otra serie de extinción en Hawái. Los caracoles carnívoros se deslizan por las ramas buscando las huellas que dejan las especies endémicas. Las siguen y luego las devoran. Los caracoles carnívoros avanzan en Hawái a una velocidad de 1 kilómetro al año, destruyendo poblaciones locales de caracoles a su paso. La introducción de especies extranjeras, cosa que a menudo hacemos sin pensar, es la segunda forma como dañamos la diversidad biológica. La tercera y más dañina de todas es la destrucción de los hábitats. Un claro ejemplo de los efectos de la destrucción de hábitats lo vemos en la ciudad del Cabo, Sudáfrica. Alrededor de la ciudad, en esta diminuta esquina del continente africano, existe un hábitat conocido en Afrikaans como Fynbos. Es una de las comunidades vegetales más importantes de la Tierra, con una gran variedad de especies aún mayor que la existente en la selva amazónica de Sudamérica. Es lo que los científicos llaman un centro biológico. Existen más de 5.500 especies de plantas únicas en el mundo entero. Además, su relevancia también se debe a que algunas plantas tienen un área de alcance tan reducida que toda su población mundial podría aglomerarse en la mitad de un campo de fútbol. Esta peculiaridad es tristemente la clara demostración en miniatura de un hábitat en destrucción. 40% del área original de Fynbos ha sido prácticamente destruida por las actividades humanas como la agricultura y el crecimiento de la ciudad. Si una planta posee una extensión mundial de apenas unos pocos metros cuadrados y esa zona es destruida, la planta, obviamente, se extinguirá. Es sencillo. Si eliminas el hogar de una especie, esta desaparece. Esto es la destrucción del hábitat. Y el daño no termina aquí. Otras plantas también habitan ese territorio o dependen de esas especies, por lo que éstas también se verán afectadas, aunque su hábitat sea más amplio que la zona destruida. Nosotros mismos no somos inmunes a los efectos de la destrucción del hábitat. Hay un antiguo ejemplo en los Estados Unidos de lo que puede suceder. Este es el Cañón Chaco en el estado de Nuevo México. Forma parte de un desierto que abarca cientos de kilómetros cuadrados. Cuando los primeros expedicionarios europeos llegaron a esta zona a caballo, hace casi 350 años, hallaron poca agua, casi ningún árbol para prender fuego o construir, y una tierra muy, pero muy infértil ciertamente. El lugar parecía prácticamente inhabitable. Pero luego llegaron a este cañón y fueron sorprendidos por un extraordinario escenario. Esto es el asentamiento de Pueblo Bonito, solo una de las varias construcciones de este desierto. Fueron levantadas hace más de 1000 años por los indios Anasazi y fueron abandonadas 300 años después. Desde que fueron descubiertas nos hemos hecho las mismas preguntas. ¿Por qué construyeron los Anasazi sus ciudades en un desierto? ¿Y por qué esta civilización fue abandonada 300 años más tarde? Conocemos las respuestas, pero no dejan de sorprendernos, porque son tan importantes para nuestra civilización como lo fueron para los Anasazi hace miles de años. Pueblo Bonito era una construcción de 5 pisos, el edificio más alto de América del Norte hasta la llegada de los rascacielos de acero a finales del siglo XIX. Se utilizaron cerca de 215.000 vigas de madera en las construcciones que alguna vez existieron en el cañón. No solo nos intriga por qué los Anasazi vivieron aquí, sino cómo, dónde encontraron los árboles necesarios para la construcción y la leña para el fuego.
Hay indicios de la existencia de plantaciones y sistemas de regadío, pero el nivel freático está debajo de la superficie y los Anasazi no tenían bombas para extraerla. Fue necesario realizar un arduo trabajo de investigación para descifrar el misterio del Cañón Chaco, e inesperadamente la clave de todo nos la dio un roedor de las montañas rocosas llamado rata maderera. Esta rata es un animal nocturno y tímido. Para verla debemos utilizar cámaras con buena visión nocturna. Vive en madrigueras y en las noches sale a recolectar palillos, hojas de pino y cualquier cosa que pueda transportar, para luego depositarlo en un montículo encima de su madriguera. Este montículo es su área de baño. En algunas ocasiones estos basureros son utilizados continuamente por más de 100 años antes de ser abandonados. Con el pasar del tiempo, el nitrógeno gotea y se cristaliza, y el basural se solidifica y por eso resiste intacto durante miles de años a este clima seco y cálido. Los basurales fósiles son como máquinas del tiempo, son un registro natural y acertado de la vida vegetal que existía en la época de su elaboración. Los científicos han analizado el contenido de 52 de esos basurales que abarcan un periodo de 10.000 años. Lo que descubrieron fue sorprendente. Al disolver el nitrógeno cristalizado y estudiar las plantas, se reveló el secreto de toda una civilización. Se descubrió que cuando los Anasazi llegaron al Cañón Chaco, el área estaba poblada de árboles de pino, árboles muy robustos. Estos árboles fueron talados y utilizados como material de construcción y leña. Cuando se agotaron esos árboles en el cañón, los Anasazis construyeron caminos para transportar madera desde las montañas a más de 112 kilómetros, pero para entonces ya el daño estaba hecho. Este es uno de los pocos árboles que sigue en pie. Parece que la destrucción de los árboles combinada con las sequías hicieron que el nivel freático disminuyera y se ubicara por debajo de los sistemas de irrigación hasta el punto que los Anasazi no pudieron seguir cultivando. La tierra se convirtió en el desierto que conocemos hoy y los Anasazi debieron partir. El fin de esta civilización es una historia verdaderamente alarmante, pero el Cañón Chaco no fue un caso único. Hay muchos ejemplos. Lo mismo pasó en Mesopotamia, en la isla de Pascua, en los templos de Angkor Wat, en el Valle Río Indo, en Gran Zimbabue, en Micenas, Grecia, en el Valle de Mississippi, y pare de contar. La destrucción del hábitat es la actividad humana más perjudicial para la biodiversidad alrededor del mundo. A medida que nuestra población crezca y poblemos más y más áreas del planeta con nuestras construcciones y cosechas, inevitablemente destruiremos más hábitats naturales. El daño que hemos provocado en el medio ambiente mundial ha llevado a que muchos se pregunten si el hombre es una especie destructiva. Edward Wilson es un biólogo que ha realizado un estudio sobre el efecto del comportamiento humano sobre el resto de los seres vivos. Me parece injusto catalogar a la especie humana como maligna, aunque en la actualidad sí estamos destruyendo el medio ambiente de forma muy eficiente. Pero no es nuestra intención, nunca lo ha sido. De hecho, era muy natural. Era necesario para la supervivencia del hombre ancestral atacar con todas las fuerzas a lo salvaje para poder conquistarlo, dominarlo y utilizarlo. En eso consiste la naturaleza del hombre, en expandir la población, obtener seguridad, control y alterar para su provecho. Y durante millones de años resultó sin causar mucho daño. Pero luego vino el desarrollo moderno, industrial y tecnocientífico, con lo que logramos eliminar hábitats completos, rápida y eficazmente.
Tuvimos tanto éxito que afectamos la naturaleza. Y ahora es prácticamente demasiado tarde cuando comenzamos a darnos cuenta de que nos sobrepasamos y estamos destruyendo los cimientos del medio ambiente sobre los que se construyó la humanidad. La destrucción de hábitats es la tercera forma en la que las actividades humanas destruyen la diversidad biológica. Un proceso llamado aislamiento es la cuarta forma. Cuando destruimos hábitats, tendemos a dejar áreas intactas. Si sobrevolamos el globo, podemos ver claramente lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es aislar a las especies unas de otras. Zonas intactas en medio de un hábitat totalmente modificado. ¿Pero qué sucede con esos hábitats que han sido reducidos a pequeñas islas? Para responder eso, el biólogo conservacionista Tom Lovejoy realizó un gran e ingenioso experimento en la selva de Brasil. Bien, en esa alfombra de selva tomé una podadora e hice varias islas. Literalmente corté el bosque y dejé áreas separadas de selva. Aunque las áreas que han sido cortadas ya comienzan a reproducirse, solo se encuentran unas pocas especies debilitadas. Es decir, que las islas de selva, como este rectángulo oscuro, siguen estando aisladas. Se descubrió que estos islotes de selva cambiaron desde el centro hacia los extremos, y si se observa con cuidado, cerca de los límites de esas islas es donde desaparecen más especies. Estas continúan desvaneciéndose incluso hasta después de 20 años, bien sea por las condiciones alteradas o porque las islas no eran lo suficientemente grandes para sustentar sus poblaciones. Los resultados eran generalmente los mismos, bien sea en un islote experimental o en un área de la selva dividida por una carretera. Un claro ejemplo de los efectos del aislamiento es el de las aves que persiguen a las hormigas guerreras en búsqueda de alimento. Se han realizado estudios para descubrir si esos cucos hormigueros vuelan de un tramo de selva al otro. Estas aves dependen de las hormigas guerreras para su alimentación, pues estas últimas vagan por el suelo de la selva en búsqueda de insectos. Una colonia de hormigas necesita de una amplia zona de selva para satisfacer sus necesidades. Si un islote de selva no es lo suficientemente grande, entonces las hormigas se irán hacia otro islote. Esto es un problema para los cucos hormigueros. Están psicológicamente adaptados a bosques sombríos y oscuros y se niegan a salir a la luz. Por esa razón, si las hormigas emigran, estos ya no podrán seguirlas tras la pista de algún fragmento. Y de ser así, estas aves se morirán de hambre. Una especie tras otra desaparecerá cada vez en todos los lugares donde se aísle cualquier tipo de hábitat. La razón es que se simplifica el ecosistema y hay una pérdida en el número de especies y al final tenemos un ambiente muy empobrecido en comparación con el ecosistema de un comienzo. El aislamiento se ve con más y más frecuencia alrededor del mundo. Incluso las reservas naturales son islas, y mientras más pequeñas sean, más vulnerables son sus habitantes. De hecho, un gran número de especies necesita habitar islotes enormes. Hay un pequeño pero claro ejemplo en los pastizales de Chuck, que una vez se extendieron a todo lo largo de la costa del sur de Inglaterra. Los cambios en la práctica de la agricultura han tenido efectos dramáticos sobre este pequeño insecto. Como muchos animales y plantas, la zona que habita la mariposa saltadora de motas plateadas es muy particular. En Inglaterra solo puede sobrevivir en áreas donde el césped esté bien pastado, como aquí, en Box Hill, en Surrey. Ese pastoreo mantiene el césped muy corto, lo que permite el acceso a las flores que crecen al ras del suelo. Pero lo más importante para la mariposa es que también se forman áreas de tierra donde no hay ni pasto ni flores. Estas áreas desnudas de tierra son cruciales para la mariposa porque se calientan rápidamente bajo el sol. Las mariposas se asolean sobre estas tierras para aumentar la temperatura de su cuerpo. Solo después de eso pueden volar y poner sus huevos en los pastos de los alrededores. El hogar de la mariposa saltadora de motas plateadas ha sido actualmente reducido a un pequeño número de islotes de pastoreo.
Estas pequeñas mariposas no vuelan más que una corta distancia sobre suelo inapropiado, por lo que no se trasladan de una isla a otra. Todas las poblaciones de mariposas están ahora aisladas unas de otras, una consecuencia típica del aislamiento. Si una terrible enfermedad llegara a eliminar una colonia, esa área no podría ser naturalmente repoblada. El peligro que corren las especies que viven en poblaciones aisladas es que una tras otra estas poblaciones podrían morir. Si no se hace nada por salvarlas, entonces, antes de lo pensado, muchas especies desaparecerán. Y si su área de alcance no es muy grande, irremediablemente pronto se extinguirán. La destrucción gradual de las poblaciones causada por el aislamiento de los hábitats es la cuarta manera como el hombre afecta el medio ambiente. La quinta razón es la contaminación. Existe contaminación en muchas partes del mundo. Los daños que ésta puede producir en el hábitat son enormes, pero a menudo es solo un problema local. Sin embargo, hay un tipo de contaminación que podría traer consecuencias mundiales. Se trata del calentamiento global consecuencia de las actividades humanas que liberan dióxido de carbono hacia la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas invernadero que retiene el calor solar. Mientras más dióxido de carbono haya en la atmósfera, más se calienta la Tierra. Stephen Schneider es un científico que ha estudiado tanto los cambios climáticos como sus efectos en el mundo natural. Es absolutamente cierto que cuando el hombre usa la atmósfera como alcantarilla, libera cantidades de humo, tala los árboles y crea plantas de cemento, contribuye con la proliferación de gases efecto invernadero. Y también es cierto que estos absorben el suficiente calor como para crear un cambio. Tal vez el daño esté hecho. Sabemos que el nivel del mar ha aumentado de 10 a 20 centímetros, que los grandes glaciares se están derritiendo, que los huracanes son probablemente un poco más intensos. Así que tal vez ya podamos admitir que sí contribuimos con esas grandes sequías e inundaciones. El calentamiento global ha ocurrido naturalmente antes. Es posible notar el efecto que este tiene sobre los animales y plantas si navegamos mar adentro y retrocedemos 10.000 años. Me encuentro en un bote pesquero en el Mar del Norte, frente a las costas holandesas, y lanzamos una red de arrastre de 30 metros de profundidad en búsqueda de mejillones. Pero a veces las redes extraen algo más que mejillones. Por ejemplo, evidencias reales de un calentamiento global anterior. Estrella de mar, navaja, estrella de mar. Así me gusta. Esto es un hueso, un gran hueso. Esto parece ser una articulación, como esta. Esto parece un diente. Es el diente de un pequeño caballo. Pero esto no es nada comparado con lo que hemos encontrado aquí. Vean esto. Todo ha sido extraído de este mar. Un colmillo de mamut. Y esto es la articulación del hombro. Así. Y también perteneció a un mamut. Y esto tal vez sea lo más convincente. Nadie duda que sea bastante extraño. Es un diente de mamut. Estas son sus raíces. Este es el enorme cuerpo del diente que iba incrustado en la mandíbula. Y esta es la superficie de la mordedura. Una demostración espectacular de que hace 9, 10 o 11.000 años esta zona marítima era tierra firme y los mamuts la habitaban. El calentamiento global provocó un gran aumento del nivel del mar, que inundó muchas tierras bajas y cambió el carácter de muchas áreas al alterar los patrones climáticos. Encontrar los huesos de un enorme animal de tierra como un mamut bajo el mar evidencia que el calentamiento global puede provocar cambios importantes en la distribución de animales y plantas.
Es igualmente obvio que cualquier calentamiento global futuro hará lo mismo. Cuando esto suceda, la temperatura cambiará en todo el planeta, como vemos en esta imagen. Es un problema para muchos animales y plantas, ya que estos solo soportan ciertas temperaturas. Si el clima cambia, estos deberán emigrar para sobrevivir. Ejemplo, cuando el clima se calentó después de la última glaciación, los robles emigraron hacia el norte y el sur debido a los cambios de temperaturas. ¿Cómo hace un roble para trasladarse? La respuesta es muy lentamente. Los animales transportan sus semillas. En el otoño, las ardillas y los arrendajos entierran maíz para los meses de invierno, pero muchas veces olvidan dónde está enterrado el alimento y esas semillas germinan. Si se produce un calentamiento global, las semillas enterradas en el norte germinarán, mientras que las del sur, donde hace mucho calor, morirán. Es decir, que en el norte pronto aparecerá un bosque. Este proceso toma miles de años, pero hoy en día parece que el calentamiento mundial se produce más rápido que nunca. No es como cuando terminó la glaciación hace 15, 10, 12 mil años atrás y los árboles emigraron hacia el norte, no en el estricto sentido de la palabra, sino que los animales transportaron sus semillas. Ahora pensamos que todo puede renovarse rápidamente, no en 1000 o 5000 años, sino en un siglo. Y además queremos exigirle a la naturaleza mientras construimos fábricas, granjas, autopistas y áreas urbanas. Es increíble. Es esta combinación de factores, nuestras alteraciones con el cambio climático, lo que nos preocupa a la mayoría de los que trabajamos con el medio ambiente, además de la habilidad del planeta para soportar el cambio en la biodiversidad en este siglo. Estas son las 5 maneras de perjudicar al planeta: el excesivo consumo y producción, la introducción de especies extranjeras, la destrucción de los hábitats, la creación de pequeños hábitats y finalmente la contaminación atmosférica. El cambio como tal no tiene necesariamente que ser destructivo cuando sucede lentamente. Sin embargo, estos 5 factores suceden a un paso muy apresurado. Parece que las razones detrás de la pérdida de las especies hoy en día hacen que el cambio sea único entre las grandes olas de extinción que han sucedido hasta ahora. El científico Sir Robert May es una importante autoridad en lo que a crisis biológica se refiere. Los dinosaurios probablemente desaparecieron por causa del impacto de un meteorito, es decir, un impacto externo. Lo que vemos actualmente es único en la historia de la naturaleza. Una sola especie, nosotros, agotamos indiscriminadamente, por ejemplo, de 1/4 a la mitad del material vegetal de la Tierra en un solo año. Y nuestras actividades están creando las condiciones que podrían causar una nueva ola de extinción, una ola de la que somos responsables. Me refiero a que es el mejor y el peor de los momentos. Nunca ha habido una época más emocionante en el mundo porque empezamos a leer el auténtico libro de la vida. Y tenemos 2 opciones. Una, el potencial para usar nuestro entendimiento y ser buenos administradores y cuidadores de este mundo maravilloso que hemos heredado, o por el contrario podemos producir más basura para nuestra comodidad. No creo que vaya a haber una catástrofe ambiental terrible o un Armagedón. El mundo no se detendrá mañana. La verdad es que el mundo se convertirá progresivamente en un lugar menos hermoso e interesante. Si te gustan las ratas, gatos y los pinzones y no te molesta verlos donde quiera que vayas, entonces la pobreza biótica depende de ti. Pero si tú y tus descendientes quieren vivir en un planeta interesante en el que haya riqueza biológica, variedad de especies y ambientes naturales llenos de sorpresas y estética, entonces la conservación de las especies depende de ti. Creo que si educamos a la gente, la hacemos entender y creamos conciencia, podremos lograr que todos cambien de actitud y hagan cosas increíbles por el medio ambiente. Comenzamos nuestra investigación en Hawái, la imagen de un paraíso tropical. La vulnerabilidad de sus animales y plantas tiene que ver con el hecho que evolucionan aisladamente, pero su destino debe ser una advertencia para nosotros.
Ahora comprendemos cuáles son las actividades humanas más dañinas para la diversidad de animales y plantas de este planeta. Ese conocimiento será crucial si queremos lograr el reto del próximo siglo, como proporcionar un buen nivel de vida a la población creciente de humanos, sin provocar un total empobrecimiento del planeta.